o lo aceptas como está, o si te planteas alguna pregunta, eres un negacionista. Entonces vamos a ver cómo vamos a corregir las cosas, cómo vamos a mejorar las cosas si se está tapando la voz de científicos increíbles a los cuales, claro, se les exigen dos cosas. Se les exige, primero, que sacrifiquen su carrera, porque ya en el instituto donde trabajen, en la universidad donde trabajen, van a tener problemas. Segundo, que corran el riesgo de ser despedidos por ir en contra de la voz imperante del director de universidad, el director de la Carlos III, del CSIC, de lo que sea. O sea, es que si uno trabaja en el CSIC, entonces, por eso yo le digo a la gente, cuando ven ustedes todos esos biólogos que salen y médicos hablando en las televisiones generalistas, piensen que cuando pone debajo presidente de la Asociación Española de Vacunología ya no puede decir la verdad. Cuando pone debajo investigador del CSIC ya no puede decir la verdad. No es que no la sepa, es que no la puede decir. Y por eso en el tema que nos ocupa estamos viendo mucho cómo dicen siempre frases condicionales. Es decir, últimamente estamos oyendo mucho lo de, bueno, cuando salga la vacuna segura y eficaz yo me la pongo el primero. ¿Vale? Eso es como decir, cuando me toque la lotería dejo de trabajar, o cuando encuentre una persona perfecta me caso con ella, pero no significa que me vaya a casar con la primera que aparezca. Entonces, si se dan cuenta, están jugando con la semántica, están jugando con las frases para que dé la sensación de que están hablando de esto, pero en realidad no están diciendo nada, porque no pueden decirlo. Bueno, el señor López Mirones, para el que no lo sepa, que yo creo que habrá poca gente que no lo sepa, francamente, pero para el que no lo sepa, pues, en fin, lleva unos cuantos meses de persecución ya en sus espaldas. Por cierto, siempre por parte de unos medios que jamás le dan la oportunidad de debatir. Sencillamente se le pone una etiqueta y, bueno, se ha llegado a decir incluso alguno de esos verificadores que se trata de un señor que se autocalifica como biólogo y divulgador. Bueno, no es que se autocalifique, es que es biólogo. Pero, en fin, si estos señores, que son los verificadores, son incapaces de verificar la condición de biólogo de don Fernando López Mirones, pues no me fiaría yo mucho de ellos. De hecho, no me fío nada. Afirma don Fernando, que las publicaciones científicas de los últimos años muestran cómo el virus, la pandemia, el COVID-19 fue extraído del murciélago y más tarde modificado. Esto parece que ha suscitado un cierto escándalo, cuando en realidad esta no es la tesis oficial y quizá de ahí el escándalo, pero coinciden contigo señaladísimos científicos, algunos de ellos premios Nobel. Claro. ¿Qué ocurrió, Fernando? Todo esto empezó, nos sorprendió a todos. Yo tenía un rodaje en el Océano Índico de tiburones y me dijeron se queda anulado y me dejaron metido en casa, ¿no? Entonces empezamos a investigar y a ver las cosas que se decían en las televisiones y lo que estaba ocurriendo. Entonces, yendo hacia atrás, viendo las publicaciones científicas desde 2007, incluso antes, todos los estudios sobre virus de murciélagos están publicados. Y entonces, rastreando eso que ya está publicado, es cuando vamos viendo que había una serie de científicos insignes que estaban efectivamente estudiando estos coronavirus en murciélagos de unas cuevas que están a unos 1000 kilómetros precisamente de Wuhan. O sea, entonces cuando vemos de pronto sorprendidos en las televisiones que dicen que hay un mercado en el que alguien se ha comido murciélago y yo he estado rodando por allí y allí no se come murciélago, es en otras zonas donde se come murciélago, y dicen que ha sido a través de eso. Después ese mercado lo destruyen absolutamente. Es como destruir la escena de un crimen. Sí. Ya no se puede investigar nada porque lo han destrozado. ¿Y a quién le interesa destruir la escena del crimen? Claro, al criminal. Entonces, todos los estudios sobre cómo se estaba trabajando con los coronavirus de murciélagos, porque el murciélago es un animal muy curioso, es el único mamífero que vuela y tiene un sistema inmune y una forma de vida muy extraña que le hace muy proclive a tener no solo coronavirus, sino otros tipos de virus. Por eso estudiar en murciélagos es muy fácil. La forma como se trabaja es llevárselos bueno, la casualidad es eso, efectivamente, que el mercado estuviera... parte del mercado estuviera cerca del laboratorio de nivel de bioseguridad 4, uno de los más importantes de China, donde todas las publicaciones de 10 años antes estaban trabajando con coronavirus de murciélagos. Vamos a ver, no hay que ser Sherlock Holmes y uno ve cómo están hablando de un mercado y de unos totalmente absurdo y ridículo, y ahí es cuando me di cuenta, porque hay una cosa que tenemos cuando damos las clases en la Universidad Villanueva de documentales, les decimos, cuando vayas a un sitio a rodar y te digan rueda esto, pero ahí no, ya sabes dónde hay que rodar. Sí, claro. Cuando te dicen esa puerta no la abras o esa habitación no entres, es donde está lo interesante. Entonces cuando empiezan a meterse con nosotros, porque hablamos de eso, y cuando vemos sobre todo, ojo, acuérdense de lo que había justo antes del coronavirus, que estaba Greta.
Greta, que ha desaparecido, justo 5 minutos antes del virus estaba Greta. Si nosotros vemos la estructura narrativa de lo que estaba pasando y vemos cómo sobrevino esto y acalló lo demás, en muy pocos meses ya empezaron los mismos que estaban hablando siempre de cambios climáticos y de tal, a decir que el virus era una especie de venganza del planeta, una especie de Gaia. Claro, como somos tan malos, estamos enredando, y como estamos enredando, los virus nos atacan porque la Tierra se defiende. Esto es una idea, iba a decir medieval, ni medieval, es del Neolítico. O sea, es el planeta Tierra como ser vivo que se está vengando de nosotros. Es totalmente ridículo. Esto le vino bien al relato, pero tú sostienes, yo tiendo a pensarlo también, y hablando con una persona, un disidente chino, coincidimos en que el virus parece que se les ha escapado más que el hecho de que estuviera planificado su propagación. Sí, y determinar intencionalidad siempre es muy difícil. Es complicado, sí. Pero incluso en este caso, porque sostengo además desde el principio, y fuimos de los primeros, que se les escapó. Primero, porque ya hubo un informe de 5 años antes donde un biólogo estadounidense avisó de que la seguridad en este lugar era tremendamente deficiente. Los escapes de virus de laboratorios de bioseguridad 4 han ocurrido, al menos que se sepa, unas 8 veces en la historia, el famoso Marburg, y hay varios virus que se han escapado. ¿Cómo se escapa un virus? Se escapa porque alguien se pincha, alguien de los que están trabajando dentro, aunque tengan todos esos trajes que hemos visto en las películas de estallido y todo esto, siempre hay fallos de seguridad porque es dificilísimo, o simplemente porque uno de los macacos que se utilizan se escapa, que son muy listos, o uno de los murciélagos se escapa. En ese momento pasa a la población y es cuando eso empieza a ser muy peligroso. ¿Por qué creo que no lo soltaron? Porque, como se suele decir, les pilló en bragas. Si lo hubieran soltado, lo hubieran hecho mucho mejor. Les sorprendió y la manera que tuvieron de actuar no fue una manera de algo que lo tienes preparado, lo hubieran hecho muchísimo mejor. Yo creo que estaban trabajando en ello, estaban desarrollando la vacuna, porque claro, tú no dejas salir algo si no tienes bien atada el remedio, porque te puedes infectar tú, tu familia, tu país, tu gobierno. Entonces eso se les escapó antes de tiempo, o sea, está claro, yo lo tengo muy claro, vamos. Las vacunas, pensemos en el VIH, por ejemplo. Llevamos 40 años, porque ahora estamos hablando de sacar la vacuna y parece que se trata, no sé, de hacer churros, ¿no? Es decir, una vacuna puede salir o puede no salir, y una vacuna puede tener un tiempo, digamos, razonable de funcionamiento, o puede que su tiempo sea muy corto. Se está hablando, por ejemplo, de 2 meses de validez de la vacuna después de habérsela inyectado, pero están saliendo otras noticias, además, a las que luego iremos, mucho más chuscas todavía que todo eso. Lo digo porque, por ejemplo, la vacuna del VIH no existe, no ha salido, llevamos 40 años esperándola, y hay quien apunta, creo que con bastante razón o basamento, que a las farmacéuticas les interesa mucho más las enfermedades crónicas que otras cosas. Entre otras, numéricamente, la vacuna del VIH cuesta unos 8.000, vamos, el tratamiento, perdón, no la vacuna, que no existe. El tratamiento del VIH cuesta unos 8.000 euros por persona al año, lo que nos da 1.200.000 millones de euros al año que sufraga la sanidad pública, y que por tanto es un cobro seguro para las farmacéuticas. No depende de otras cosas, sino del Estado, y por tanto lo recibe. ¿Esto es así? Claro, un enfermo crónico es mucho más rentable que alguien que se mete, le pone una inyección y se cura. Esto es como las fábricas de coches, o sea, todo el mundo sabe que ganan mucho más en los repuestos y las reparaciones que en la venta en sí del coche. Entonces, cuando se están aplicando baremos de la industria, de las empresas privadas, que no tenemos nada contra ellas, con un tema de salud, lo que están es creando clientes. Entonces, es extraordinariamente peligroso mezclar ambas cosas. Efectivamente. O sea, y además, las estrategias que están viendo, tú no puedes anunciar una vacuna. Mira, hay 23, siempre puede haber una más, una menos, porque estas cosas siempre están en discusión, pero que funcionan en el mundo, hay 23 vacunas. Mira, yo me la había traído, fíjate. Esto era para contradecir a los que puedan decir que somos antivacunas. Esta es mi cartilla de vacunación. El otro día las conté y tengo unas 19 vacunas selladas. Para ser antivacunación Para ser antivacunas puedo demostrar que no. Mira, lo traía aquí, casi se me olvida.
Entonces, no somos antivacunas, lo que somos es anticaldos. Yo a esto le llamo el caldo Pfizer, por ejemplo, porque no ha demostrado ser una vacuna. Para ser una vacuna, la media de las 23 vacunas es de 11 años. De 11 la media. Efectivamente, la de VIH lleva 40 y no se ha conseguido. Puede ser por lo que tú dices, porque conviene más tener a la gente comprando medicamentos mensuales que curándolos de una sola vez, pero la mínima, claro, ¿qué están diciendo? Bueno, claro, es que se está invirtiendo mucho y hay mucha gente a la vez y entonces se acelera extraordinariamente el proceso. Vale, admitamos en vez de 11 años 2 a 4, que es lo que está diciendo Margarita del Val, Luis Enjuanes, los que son biólogos de verdad españoles, están diciendo eso, 2, 4 años mínimo. Pero hay una cosa que no se puede acelerar y la gente lo tiene que entender y que es de sentido común. No hace falta ser biólogo. Para testar los efectos adversos graves y leves, los leves vamos a olvidarlos porque digamos que no importan tanto, sobre todo los efectos adversos graves de una vacuna experimental, para saber lo que ocurre en 2 años, hay que esperar 2 años. Claro. Tan sencillo como eso. Y para saber lo que ocurre 4, hay que esperar 4. Y si no, ustedes prepárense para lo que dentro de 2 años, con esta propuesta del caldo Pfizer, es que, ¿sabes por qué digo lo del caldo? No es por burlarme, es porque me niego a utilizar, hay 2 expresiones falaces que están haciendo. Uno es la vacuna. La es como cuando uno dice el coche, Audi, el coche. No. Si es la vacuna, te da la sensación de que es una cosa única, irrepetible, salvadora, casi religiosa. Sí. Pero luego cuando uno dice peros, te dice, no, pero es que las vacunas son muy buenas. Claro que son muy buenas, por eso tengo tantas. Las vacunas, sí. Entonces se van de la vacuna a las vacunas. Y esto no es ni la vacuna ni una de esas vacunas hasta que lo demuestre. Llama la atención que estén ya diciendo que la Agencia Europea del Medicamento lo va a aprobar. ¿Cómo lo sabe usted esto? No, y están presionando para que lo aprueben en el lapso de tiempo más corto posible. Y quiero recordar aquí que la FDA ha dicho de la vacuna de Pfizer que es un producto médico no aprobado y que sencillamente se va a aplicar urgidos por la situación, pero es un producto médico no aprobado. Repetimos para que todo el mundo lo oiga bien alto y claro. La licencia que han pedido se llama EUA, que es en inglés Emergency Use Authorization. Es para uso de emergencia. Curiosamente, no es un medicamento aprobado, es un uso de emergencia, es como si estuvieras en una guerra y la gente estuviera muriendo y hubiera que hacer algo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que este uso de la EUA lo han sacado hace 3 o 4 meses y tiene 2 premisas. Es un poco como el truco que hicieron para declarar pandemia o no. Sí. Tiene 2 premisas. Una es que los riesgos y los beneficios estimados actuales y en el futuro sean equilibrados con los efectos secundarios, ¿no? Que eso es muy ambiguo, muy ambiguo. Esa es una. Y la segunda es que no haya otra opción. Esta es la importante. ¿Saben por qué no hay otra opción? Porque es la primera que se presenta. Pfizer-BioNTech es la primera que se presenta. Por eso están corriendo tanto, para que nos metamos esto, para decirnos en 4 meses, uy, esta no era, espera que hay otra. Claro. Y luego, espera que hay otra, y espera que hay otra. Y una cosa muy curiosa, vamos a ver, todo el mundo sabe el famoso dicho, en mitad de un río no cambies de caballo. ¿A quién se le convence de que hay que utilizar una tecnología ARN mensajero nunca probada en seres humanos, justamente ahora en uso de emergencia y con una supuesta vacuna que después de leer los 53 folios del pliego escrito por el propio Pfizer-BioNTech para presentarlo, se te ponen los pelos de punta, porque no inmuniza, no evita las mascarillas, no evita nada. Que la gente lo sepa, porque la gente se quiere vacunar pero dice, no, es que estoy harto. Ya, pero es que vas a seguir harto. Vas a seguir harto y a lo mejor con una encefalopatía. Hay una exclusión tal, una gran cantidad de grupos que están excluidos, alérgicos, inmunodeprimidos, embarazadas, niños, que realmente yo no sé el porcentaje de población sobre el que va a actuar, pero en fin, en una reciente entrevista dices que se ha demostrado que los PCR procesados a más de 35 ciclos de amplificación dan un 97% de falsos positivos, que se corresponde también con una sentencia de la que hemos hablado antes de un tribunal portugués. ¿Puedes explicarlo? Bueno, esto es la base de todo lo que está pasando. Y están silbando por encima de ello.
Los datos que todos vemos en las televisiones todo el día, que es un machaque, que son ya 10 meses de machaque, hoy han muerto no sé cuántos, las UCIs, los tal, ¿en qué se basan estos datos? Bueno, pues estos datos casi todos se basan en una prueba que se llama RT-PCR, que todos lo hemos oído, ya forma parte del lenguaje. ¿Qué ocurre con estas pruebas? Estas pruebas ya se ha demostrado científicamente. Lo que hacen es una amplificación. Se coge una muestra y se amplifica. Cuando se amplifica, no hace falta entenderlo del todo, solo con que le diga que se amplifica, se llaman ciclos la amplificación. Cuando se amplifica a más de 35 ciclos, los resultados de falsos positivos son del 97%. Es decir, no es ni siquiera una moneda, es mucho más. ¿Qué ocurre con esto? Cuantas más PCR fake hagas, más casos tienes. Bien, la gente que me contesta en las redes me dice, don Fernando, pero ¿y todos los que se están muriendo? Es que los que se están muriendo, muchos de ellos también, el dato que le están dando es porque tiene apendicitis más PCR positiva, con lo cual se anota si tiene la mala, bueno, apendicitis no se suele uno morir, pero si tiene un cáncer y se muere con PCR positivo, se contabiliza como muerto COVID. Y esa persona, por desgracia, iba a fallecer de todas formas. Entonces, se están aumentando los datos y los pueden subir y bajar al gusto. La publicación, ¿en qué se basa esto de las PCR? Se basa en una publicación que hizo un tal Christian Drosten, que es, por cierto, el Fernando Simón de Alemania, es el ojito derecho de Merkel, y bueno, lo publicó el 21 de enero. El 21 de enero, y fíjense ustedes, el 21 de enero, había 7 casos oficiales. No se sabía, teóricamente, que iba a ser una pandemia. Bueno, pues Christian Drosten ya publicó, por cierto, en su propia revista, una revista que suele tardar un mes o 2 en sacar un artículo, lo sacó en un día, ya sabía que iba a haber una pandemia, que le han preguntado por qué, ha dicho, no, bueno, me lo imaginé. ¿Cómo lo sabía? Si había 7 casos y todas las PCR, toda la graduación de las PCR está basada en el paper de Christian Drosten, que ya ha sido totalmente desmentido por el equipo de Pieter Borgen. Es decir, todo lo que esté basado en PCR son datos erróneos. Y las vacunas supuestas se están aprobando en base a emergencias dadas por datos PCR. Tiren del hilo hacia atrás, luego todos los confinamientos, todos los cierres y todo lo que se está haciendo es en base a PCRs que no funcionan.